Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño para dar comienzo a una sesión más de trabajo e instalación de esta por parte del señor Presidente de la República y Alto Comisionado para la Paz del Consejo Nacional de Paz. Inicialmente la lectura del orden del día por parte del doctor Hernando Angarita Figueredo, asesor del Alto Comisionado. Buenas tardes, señor Presidente, señor Vicepresidente, señor Alto Comisionado para la Paz, señores ministros y señores miembros del Consejo Nacional de Paz. Lectura del orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, himno nacional. Tercero, verificación del quórum. Cuarto, palabras del Alto Comisionado para la Paz. Quinto, palabras del señor Presidente de la República. Sexto, informe del Comité Nacional de Paz y sobre el reglamento interno del señor Procurador General de la Nación. Séptimo, presentación de proposiciones. En estos momentos vamos a dar inicio a la presente ceremonia escuchando las notas marciales de nuestro himno nacional de Colombia. Acto seguido, me permito ceder la palabra al señor asesor del Alto Comisionado, doctor Hernando Angarita Figueredo, para efectuar la verificación del quórum. Señor Presidente, conforme a lo establecido en el artículo 5 del reglamento interno del Consejo, hay mayoría suficiente para dar inicio a la sesión. Escuchemos entonces a continuación las palabras del Alto Comisionado para la Paz, doctor Víctor G. Ricardo. Señor Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango, señor Vicepresidente de la República, doctor Gustavo Bell, señores ministros del despacho, señor Procurador General de la Nación, señor Defensor del Pueblo, señores voceros en la mesa de diálogo con las FARC designados por el Gobierno Nacional, señores integrantes del Consejo Nacional de Paz. Seguro como estoy de que no existe entre los colombianos un mayor anhelo ni una mayor preocupación que la búsqueda y obtención de la paz del país, quiero hoy hablar con toda claridad acerca de los peligros y dificultades que nos deben alertar
y conducir a esclarecer la responsabilidad histórica que a todos nos acompaña y concierne, pues afecta los rumbos del proceso de paz que hemos emprendido bajo el liderazgo del señor Presidente de la República. Hablo a sabiendas de que mis palabras podrán incomodar a algunos, pero el interés supremo de la nación me exige hablar ahora sin diplomacias, con el fin de reclamar de todos, de invitar a todos a actuar con la grandeza que nos exige la hora presente. Soy consciente de las grandes expectativas que el conjunto de la sociedad tiene frente al proceso de paz. Es apenas natural que ellas existan, pues en el pasado fue mucho el tiempo desperdiciado y desconcertante la ausencia de liderazgo en el diseño y conducción de una política de paz, y es ahora grave el acrecentamiento y la degradación del conflicto, insoportable el dolor de nuestros campos e irritante el costo de las oportunidades perdidas. Todo ello influye de manera profunda en el afán que tienen nuestros compatriotas de ver resultados inmediatos en el proceso de paz y en particular frente a las posibilidades que hemos abierto para llevar adelante una negociación con los grupos insurgentes que resuelva por fin el conflicto. Naturalmente, ese afán debe conciliarse con los ritmos que por su naturaleza compleja tienen aquí y en Cafarnaúm los acercamientos con los alzados en armas. Nadie puede dudar de la eficacia que esta administración ha demostrado al poner en marcha el proceso de paz. Ningún gobierno había llegado tan rápido y con tanta seriedad al inicio de unos diálogos con la insurgencia como parte de una política de paz integral. Por ello, no es comprensible que ahora haya quienes, valiéndose de las dificultades que les son inherentes, pretenden hacer del proceso de paz una plataforma política o el espacio para emerger o reciclarse como protagonistas de la vida nacional, sin detenerse a pensar que actuando así lo que obtienen es socavar los esfuerzos del gobierno nacional y de la propia insurgencia para consolidar el camino de los entendimientos. Hacen mucho daño los que sin tener responsabilidad política alguna en la conducción del proceso de paz suelen atravesarse en las decisiones del gobierno nacional con el ánimo de adoptarlas por él o de influirlas. Quiero ser claro que el liderazgo del proceso de paz le corresponde de manera exclusiva y privativa al gobierno, que es el que tiene la legitimidad democrática y la autoridad constitucional para ello. Así como no vamos a eludir ni a delegar esa responsabilidad, tampoco vamos a permitir la actuación de quienes se dedican a poner al gobierno frente a hechos cumplidos, o de los que, justificándose en cualquier sofisma, pretenden reemplazar al gobierno frente al diálogo y negociación con la insurgencia. Felizmente, a Colombia le llegó la hora de un nuevo liderazgo y la primera y fundamental responsabilidad que con la paz tenemos todos los ciudadanos es la de actuar en apoyo de sus designios. No tengo duda de la buena voluntad que acompañó a muchos colombianos que ante la crisis política del pasado y su subsecuente imposibilidad de avanzar en la reconciliación nacional, buscaron acercamientos con la insurgencia para mantener vivas las posibilidades de iniciar un proceso de diálogo y negociación con ella. Esa situación ha sido superada y lo que procede ahora a quienes obligados por las circunstancias así debieron actuar es retomar las funciones que frente a la paz les son propias, bien como miembros de la sociedad civil o como autoridades. En la búsqueda y obtención de la paz, todos sin excepción tenemos responsabilidades concretas. La tarea ahora consiste en que cada quien asuma con grandeza y entusiasmo la suya. Quiero dirigirme también a quienes convencidos de que el destino de Colombia es la guerra, se han dedicado a augurar y pregonar el fracaso del proceso de paz, invitando a la nación al desaliento. Nada más destructivo que el pesimismo y más aún cuando carece de bases objetivas y se alimenta del egoísmo. El gobierno nacional, en cabeza del señor presidente, está absolutamente abierto al escrutinio y a la crítica a sus gestiones de paz.
Nada mejor que una sociedad activa y vigilante, comprometida con el éxito del proceso y diligente para aportar con espíritu solidario y constructivo sus opiniones y recomendaciones. No rehuimos a las críticas. Existe una política de paz de bases y cimientos sólidos, que el país entero conoce, incluso desde antes de la posesión del señor presidente de la República, pues él mismo se encargó de exponerla en forma amplia a todo el país. Se trata de una política integral e integradora. Es integral, pues todo el programa de gobierno se sustenta en el alcance de la reconciliación nacional. Prevé la negociación política con la insurgencia como fundamento en sus propias agendas. Conoce la urgencia y necesidad de realizar los derechos humanos, la justicia social y la ampliación de la democracia. Actúa en el ámbito de la solución a los problemas socioeconómicos del país, privilegia la redención de las zonas deprimidas y azotadas por la violencia a través del Plan Colombia, busca la solución a todas las formas de violencia, hace frente a asuntos tan apremiantes como el problema mundial de las drogas y se propone que el proceso se constituya en el escenario para diseñar y llevar a la práctica las transformaciones de orden económico, político y social que requieren la consolidación de una paz estable y duradera. Es integradora, pues tiene su fundamento en la participación y el concurso de toda la nación colombiana. Privilegia la configuración de escenarios democráticos para la deliberación, decisión y ratificación de los acuerdos de paz. Favorece la realización de una Asamblea Nacional Constituyente en la que, respetando la voluntad expresada por el voto popular y el imperio del pensar de las mayorías, se convengan las bases del país que queremos. Propone la celebración de un acuerdo nacional sobre temas vitales para avanzar hacia la reconciliación. Convoca y congrega a su favor la cooperación de la comunidad internacional con apego a los principios y normas que la rigen, apoyo y cooperación nunca antes vista en la historia colombiana gracias a la diplomacia por la paz que ha emprendido el señor presidente de la República. Trasciende la duración de este con su coherencia y proyección y tiene como meta final la reconciliación y la consolidación de la unidad nacional. Para el desarrollo de esa política de paz, hemos adoptado decisiones de orden procedimental que buscan favorecer el inicio de un proceso serio de diálogo y negociación con la insurgencia. Colombia entera sabe que hemos sido generosos y tenaces en esos esfuerzos, como sabe también que no hemos puesto ni pondremos jamás en riesgo el Estado de Derecho, porque el señor presidente de la República es celoso en su cumplimiento, ni la soberanía o la integridad territorial. No obstante, se puede inducir a la confusión, sembrando el desconcierto al centrar el éxito o fracaso del proceso de paz en fechas, lugares, reuniones preliminares, viajes, presencias o ausencias y, en fin, en asuntos procedimentales que están permanentemente sujetos a cambio, a contingencias o a decisiones tácticas. Tal proceder actúa en detrimento del proceso, pues distrae la atención de los asuntos sustantivos y desdibuja sus propósitos cruciales, que no pueden ser otros que la finalización de la confrontación militar con base en la inserción plena de todos los colombianos a la vida constitucional del país y a la consolidación del principio del monopolio exclusivo de las armas en el Estado, así como la resolución de los problemas económicos y sociales que están en el origen y alimentan el conflicto. Quiero invitar a los medios de comunicación para que actúen con responsabilidad, en especial asegurando la autoridad de sus fuentes. Quiero explicar que no hay por qué sorprenderse de los virajes hechos o que puedan hacerse en el futuro en aspectos procedimentales para la paz, pues ellos han obedecido y podrán responder a necesidades sobrevinientes del proceso. No puedo dejar de advertir, por otra parte, el daño que hace al proceso de paz el especular sobre el denominado Plan B del Gobierno Nacional. De manera tajante, y aquí está el señor presidente de la República, quiero afirmar que los propósitos de paz que acompañan nuestra gestión son firmes y de largo plazo. Ellos surgen de la profunda convicción que el señor presidente de la República y los miembros de su equipo de gobierno tenemos acerca de la solución del conflicto que debe ser negociada y con la cual estamos seguros de interpretar el sentir de las grandes mayorías de los colombianos. En la búsqueda de esta noble aspiración, que es la paz,
no me mueve ninguna ambición personal. En ese empeño he tratado simplemente de ofrecer con generosidad y desprendimiento mi aporte para el logro del que acaso constituye el mayor anhelo de los colombianos. En esta tarea de orfebre por la reconciliación nacional no soy un advenedizo. En el gobierno del presidente Betancur seguí muy de cerca las intimidades de su proceso de paz, cumpliendo con la diligencia debida a los encargos que me fueron encomendados en mi calidad en esa época de viceministro de Gobierno y secretario general de la Presidencia de la República. Con posterioridad, en mi calidad de parlamentario, estuve acompañando el proceso de los años 90. Conozco muy bien los niveles de incomprensión que en algunos sectores de la vida nacional suscitan las responsabilidades que ha asumido en la búsqueda de la paz, cuyos avances producen más satisfacciones espirituales que de otra índole. Solo Dios, el presidente de la República y mi familia conocen los sacrificios, los desvelos y las privaciones que he tenido que soportar en la tarea de trabajar en la construcción del camino de la paz. Todo sea por el bien de Colombia. Algunos empresarios se dejan desbordar por el escepticismo. Algunos columnistas lanzan imprecaciones sin fundamento a través de los medios de comunicación. Frente a algunas vicisitudes del proceso de paz, a no poco se les oscurece el horizonte y se les desordena la perspectiva, cuyos síntomas recurrentes se manifiestan cuando empiezan a confundirse las causas con los efectos y a proliferar los bizantinismos. En medio de tal extravío, no faltan quienes reclaman del gobierno la adopción de una estrategia de guerra integral como respuesta única a los desafíos del conflicto armado. Nada nos ha traído más desgracias que la persistencia en la idea de abandonar los esfuerzos de negociación ante el primer tropiezo, para retornar a la idea de mantener el conflicto. Se ha ensayado hasta la saciedad esa fórmula y persistir en ella sería tanto como planificar una nueva tragedia. La sociedad sabe valorar en forma objetiva el comportamiento de las partes en el proceso de paz, y ello le permitirá saber a quién exigir que afiance su voluntad de paz y presionar para que la traduzca en hechos concretos y verificables. Hay situaciones en las que, pese a todos los esfuerzos que pueda llegar a hacer el gobierno nacional, es a la insurgencia quien corresponde las cargas, como ocurre, por ejemplo, con la liberación de los secuestrados o retenidos. Hay que hacer un frente común contra esta práctica, para exigir a todos los actores armados el respeto del derecho a la libertad personal. Y de igual modo, hay que actuar frente a toda infracción del derecho internacional humanitario, cerrando filas para exigir la protección de quienes no participan en las hostilidades y de los bienes de carácter civil. En coherencia con lo previsto en la política de paz, el gobierno ha puesto este tema junto al de los derechos humanos, pues tenemos plena certeza de que para alcanzar la paz es urgente y vital salvaguardar la dignidad humana tan estropeada y ofendida por las prácticas bárbaras de la guerra. Soy consciente de que si no ordenamos la propia casa, si no actuamos sobreponiendo los intereses de la patria a las aspiraciones particulares, si no obramos bajo el liderazgo del jefe del Estado con criterios inívocos, si hacemos del proceso de paz una torre de Babel, estaremos en serio y grave riesgo de desperdiciar la oportunidad más cercana de las pocas que nos han permitido para obtener por fin la paz hasta ahora tan esquiva. La historia se ha encargado de ofrecerle esa misma oportunidad a la insurgencia colombiana. Albergamos la esperanza de que habrá de aprovecharla y por la bienaventuranza de la nación pido a Dios que así sea. Los colombianos que no reconocemos en la lucha armada el camino correcto para las transformaciones, tenemos que unir nuestra voluntad, sembrar la concordia entre nosotros mismos para avanzar con la certeza de que esa será la única forma de alcanzarla. Señor presidente, señores ministros, señores integrantes del Consejo Nacional de Paz, en concordancia con los lineamientos que inspiran la política de paz de usted, señor presidente, este Consejo Nacional de Paz, como cuerpo consultor y asesor, tiene una gran responsabilidad ante el momento histórico que impone la hora presente. Un país donde los pobres no comen, la clase media no vive y los ricos no duermen, necesita del aporte de todos los colombianos, empezando por ustedes, cuyas opiniones y trabajo consideramos será la garantía en la conducción
de la reconciliación nacional. Muchas gracias. Señoras y señores, se dirige a ustedes en estos momentos el señor presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. Señor doctor Gustavo B. Lemus, vicepresidente de la República. Señor doctor Víctor G. Ricardo, alto comisionado para la paz. Señores ministros del despacho. Señor doctor Jaime Bernal Cuellar, procurador general de la Nación. Señor doctor José Fernando Castro Caicedo, defensor del pueblo. Señores voceros de la paz. Señores gobernadores, honorables senadores y representantes. Señores alcaldes municipales, señores representantes de la sociedad, señores invitados especiales, colegas periodistas, señoras y señores, queridos amigos, quiero empezar estas palabras recordando algunas frases que pronuncié el pasado viernes en la ciudad de Roma, cuando tuve la oportunidad de condecorar con nuestras más altas condecoraciones a nuestros dos cardenales que están en este momento ejerciendo funciones de altísimo nivel en el Vaticano. Decía que este día es especial porque pensar en que la paz es posible es comenzar a construir la paz. No me gusta la gente que a la primera dificultad se reconoce impotente y se declara incapaz de proseguir el esfuerzo. No se puede ser tan iluso y creer que tantos años de odio y de separación se van a terminar en un solo instante, pero que el camino comienza cuando el caminante da inicio a su andar. Es preciso entender qué es la paz y cuáles son las tareas que ella exige. La paz es una conquista espiritual. Ella se construye sobre la verdad, requiere el diálogo por la justicia social, implica el desarme y debe lograrse sin sacrificar la libertad. La paz es una condición para vivir. Es ella el logro cultural por excelencia, reclama el renacimiento de los valores. La paz es justicia social, exige los derechos humanos y una acertada concepción de la dignidad de la persona. La paz es posible, no es una utopía. Ella es indispensable para que sea cierta la vida. La paz exige optar por la vida, asumir la defensa de los derechos humanos, crear desarrollo en las naciones. Buscamos una paz justa, no una paz a cualquier precio, sino una paz en democracia y equidad. Si se quiere la paz, es preciso aprender que la paz necesita el perdón, de la solidaridad. La paz necesita palabras de paz y gestos concretos de paz. La paz necesita que recuperemos la fe en Dios y la confianza en que somos capaces. El sábado estuve frente al hombre que en nombre de Dios ha pensado estos pensamientos. Estuve frente al Padre de la Paz diciéndole que estoy haciendo todo lo posible para lograrla y le dije que ustedes también lo están haciendo. Lidero una política de paz que en unión con todos los colombianos debe conducirnos hacia la construcción de un país donde reine la convivencia, la tolerancia y el aprecio incondicional por la vida. La negociación con los grupos alzados en armas, el desarrollo del Plan Colombia, la diplomacia por la paz, la protección de los derechos humanos, la reforma del sistema político fundamentada en la lucha contra la corrupción, el programa de lucha contra la violencia al interior de la familia, las vías para la paz, la revolución en la educación para la paz y el programa de convivencia ciudadana son los pilares fundamentales del cambio para buscar la paz que le hemos presentado al país. Hoy, ante este Consejo Nacional de Paz, quiero hacer un recuento del camino que hemos recorrido en los primeros meses de mi gobierno. Quiero que hagamos una breve pausa y miremos hacia atrás para ver cuánto hemos avanzado. Al iniciar este recorrido, el desafío no podía ser mayor.
tenía la misión de liderar un país agobiado por la violencia, pesimista y frustrado por la ausencia de diálogos de paz. La desesperanza, la apatía y la frustración se apoderaban de los colombianos. Algunos sectores de nuestra sociedad, movidos por el afán de poner punto final a la guerra, trataban por su cuenta de buscar acercamientos con la insurgencia. Esa era la reacción desesperada de un país que naufragaba ante la insoportable escalada del conflicto y ante la fatalidad de navegar sin mapa, ni timón, ni timonel. Esa fue la Colombia que recibí, y ante esa realidad asumí la responsabilidad de liderar personalmente el proceso de paz. Con la urgencia de buscar resultados concretos, sentamos las bases firmes del primero de los propósitos esenciales de nuestra política de paz. Tenemos confianza en que el desarrollo de un proceso de diálogo y de negociación con los grupos insurgentes es la vía que nos conducirá hacia la pacificación definitiva del país sobre unas bases justas y democráticas. Quiero referirme en primera instancia al proceso con las FARC. Honrando nuestra palabra, desde el inicio del gobierno, dimos los pasos necesarios para crear las condiciones necesarias que nos permitieran iniciar un proceso constructivo de diálogo. La declaratoria de 5 municipios del sur del país como zona de distensión en uso de las facultades que la ley confiere al presidente de la República mantiene el propósito exclusivo de dotar a los actores del conflicto de las condiciones de seguridad y confianza para adelantar los diálogos que fructifiquen en la paz. Quiero hacer énfasis en que tal decisión es un procedimiento de nuestra política de paz, que de ninguna manera significa un menoscabro de la soberanía nacional, del Estado de Derecho o de la integridad territorial del país. En ese sentido, cualquier acción que hayan desarrollado o desarrollen las FARC con la pretensión de reemplazar la acción de las autoridades legítimas del Estado es un incumplimiento de los compromisos que adquirieron con el gobierno nacional. La instalación de las mesas de diálogos con las FARC el pasado 7 de enero, a 6 meses de asumir la presidencia y tal como nos habíamos comprometido, es la demostración de nuestro empeño en la construcción de la paz con base en la búsqueda de una solución política. He constituido un grupo del más alto nivel para que a nombre del gobierno y con el alto comisionado para la paz realicen los diálogos de paz con las FARC y determinen con ella la agenda definitiva que será objeto de negociación. Con la misma fe que un campesino siembra sus mejores semillas para luego recoger los más valiosos frutos, el gobierno nacional ha presentado una agenda de trabajo y a la vez ha recibido la propuesta por las FARC, consistente en los 10 puntos que el país ya conoce. Estoy seguro que la comparación de esas dos agendas muestran importantes coincidencias y complementos. Confío en que la pronta reanudación de los diálogos nos permita definir una bitácora conjunta para la paz. De esa manera lograremos trascender hacia el tratamiento de los temas que son definitivos para la reconciliación nacional. Avanzar en propósitos comunes con los grupos alzados en armas es posible. Prueba de ello será la ejecución de un proyecto piloto de desarrollo alternativo que servirá de modelo a los futuros programas de sustitución de cultivos ilícitos, para lo cual las FARC han mostrado su acuerdo en la realización de un trabajo conjunto. El objetivo es favorecer el enfoque social y generar alternativas a los campesinos de las zonas más afectadas de la violencia, protegiendo a la vez nuestros recursos naturales. De esa manera estamos comenzando a cumplir una de las aspiraciones que nos trazamos en el gobierno al diseñar el Plan Colombia. Su misión es justamente servir a los acercamientos entre el gobierno nacional y la insurgencia a través de la realización de obras que permitan el desarrollo y la inversión social en los territorios menos atendidos por el Estado. Con el Ejército de Liberación Nacional también hemos avanzado. Desde el inicio del gobierno hemos construido las bases de trabajo que hoy nos permiten contar con un clima de confianza propicio para avanzar en el proceso de diálogo con este grupo. Debo resaltar la activa participación que ustedes han tenido en este proceso. He dicho que el proceso de paz es el escenario democrático propicio
para que el conjunto de la sociedad colombiana convenga a las transformaciones de orden económico, político y social que requerimos con urgencia. Esto quiere decir que la agenda de paz es amplia, que en ella no hay temas vedados y que el proceso debe privilegiar la apertura de espacios democráticos en los que con fundamento en el bien común se determinen los rumbos que tomará el país. Es por esa razón que mi gobierno ha dado su respaldo a la Convención Nacional que propuso el ELN y ha participado de cerca en sus trabajos preparatorios. Los colombianos debemos concebir esa convención como un espacio de diálogo abierto y plural, al que deberán concurrir los diversos estamentos, sectores y regiones de Colombia para expresar sus opiniones sobre los grandes temas de la reconciliación. Allí tendremos la posibilidad de afianzar las propuestas que aportarían cada una de las partes en el proceso de negociación política. Y tengo la seguridad de que las expectativas del ELN en esa gran reunión nacional pueden coincidir con las expectativas del gobierno. Sus voceros así lo han expresado a la opinión pública. Ese respaldo del gobierno se traduce en la presentación de 4 propuestas alternativas sobre el lugar y las condiciones de seguridad en las que podrían desarrollarse la convención en el territorio nacional. El ELN se ha inclinado hasta el momento por la posibilidad del despeje de 4 municipios del sur de Bolívar. Esta propuesta es inconveniente, pues no se trata de competir con procesos iniciados con otros grupos guerrilleros en circunstancias y en condiciones diferentes. Se busca llevar a cabo un proceso basado en los desarrollos específicos de acuerdo con las experiencias y adelantos que se han obtenido. De otra parte, la propuesta alternativa del ELN, realizar la Convención Nacional fuera del país, presenta la posibilidad de adelantar el proceso de paz en el exterior. Personalmente he dicho que soy partidario de esta tesis, pero que en el caso concreto de esta gran reunión nacional se debe analizar con sumo cuidado los costos que podrían representar para el país. Confío en que el ELN, en aras de la viabilidad de la Convención Nacional, hará prevalecer el interés del país por la paz y analizará las alternativas que el gobierno le ha planteado. El gobierno nacional insiste que en cualquier caso la presencia de sus representantes en la Convención es condición única de legitimidad. No resultaría viable la realización de una reunión como la propuesta a la cual asistan representantes del conjunto de la sociedad, pero a la vez eso signifique la ausencia del gobierno. Sé que la reflexión llevará al ELN y a Colombia a concluir que la Convención Nacional es un excelente vehículo hacia la paz, siempre que anteponga los puntos que conducen a la reconciliación. Hemos asumido el liderazgo en la defensa de los derechos humanos. Lo dije recientemente, la defensa de estos derechos no es negociable, porque es la esencia de la democracia y de la justicia social. Porque somos un gobierno convencido de la importancia que tiene para el ejercicio de la democracia y el logro de la paz, hemos emprendido una política integral para garantizar su protección y respeto. Solo conseguiremos ese objetivo si garantizamos el trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad. Desde cuando elaboramos la política de paz, asumimos el compromiso de combatir los grupos de autodefensa y de justicia privada con el pleno convencimiento de que son un grave factor de degradación del conflicto. Como presidente de todos los colombianos, he expresado con hechos concretos esa voluntad que proviene de la necesidad de recuperar para el Estado el monopolio de las armas y de la administración de justicia. He sido claro al afirmar que ellos no poseen carácter o naturaleza política. La única opción viable para estos grupos es el cese inmediato de sus operaciones y el desmantelamiento de sus estructuras militares. La política de paz que estamos ejecutando, aunque prevé el desarrollo del proceso de diálogo y negociación con la insurgencia, se proyecta en la erradicación de las situaciones de exclusión y de injusticia que originan y alimentan la violencia. Por eso dispuse el diseño y puesta en marcha del Plan Colombia, eje fundamental de la política de paz y mediante el cual se vincula también a la comunidad internacional. El Plan Colombia no es un simple programa de inversiones del gobierno. Con él hemos comenzado a desarrollar proyectos estratégicos que buscan atender las necesidades de las regiones más deprimidas, así como aquellas más azotadas por la violencia. Sus programas y proyectos de desarrollo e inversión se conciben y ejecutan con fundamento
en la participación de la comunidad, de tal forma que sobre ellos exista siempre una amplia convergencia de propósitos en la sociedad. Así se garantiza su utilidad en la búsqueda del consenso entre todos los colombianos. Como es sabido de ustedes, la participación de la comunidad internacional en el proceso de paz tiene una gran importancia. La hemos denominado diplomacia por la paz. Por eso establecimos que la política del gobierno buscaría la mayor comprensión y respaldo de los países amigos y de las organizaciones internacionales al proceso de reconciliación nacional. Hemos obtenido una cooperación sin precedentes por parte de la comunidad internacional. Desde la tribuna de la Asamblea de las Naciones Unidas, el pasado mes de septiembre invoqué la solidaridad de sus países. Así hemos logrado que la cooperación para la paz se constituya en un punto importante en las relaciones con los Estados Unidos, con la Unión Europea y con los países de América Latina. A manera de ejemplo, permítanme recordar cómo en la cumbre iberoamericana 23 jefes de Estado y de Gobierno manifestaron su apoyo a nuestro proceso de paz. Y en la reciente visita a España, el rey don Juan Carlos I y el presidente Aznar nos ofrecieron su pleno respaldo. Hoy podemos decir que la comunidad internacional está lista para cooperar política y económicamente en nuestro proceso de paz. Nos hemos asegurado que esa cooperación se dirija por las normas que le señalan los principios y las normas que rigen las relaciones internacionales, preservando los principios de igualdad y de no intervención entre los países. Como ya lo he manifestado anteriormente, la participación de la comunidad internacional se podrá dar de diferentes maneras según sea el momento. Esta podrá llegar a ser como terceros imparciales, que cooperen como facilitadores, mediadores e incluso como verificadores del cumplimiento de los compromisos que convengamos en los acuerdos. Es mucho lo que puede hacer la comunidad internacional por la paz de Colombia, pero por supuesto ello no solo depende de la voluntad del gobierno, requiere la participación de la propia insurgencia, pues de lo que se trata es de convenir instrumentos que faciliten el proceso de reconciliación y no de introducir unilateralmente elementos que puedan llegar a interferirlo. Como ustedes bien se pueden dar cuenta, hemos iniciado un camino hacia la paz con acciones en muchos campos y con la participación de varias instituciones estatales y múltiples sectores sociales. Un camino construido por los colombianos y para los colombianos, en donde la comunidad internacional será de gran ayuda en la medida en que sus opiniones y aportes sean constructivos. Un camino difícil en donde es fundamental que exista una actitud positiva de los alzados en armas para lograr la solución política negociada. He imaginado una jornada en que la paz se obtiene después de un largo recorrido. Sé que construirla demanda tiempo, perseverancia y paciencia, pero hemos avanzado y soy optimista frente a los hechos concretos que hoy presentamos. Por eso es necesario reafirmar la idea de que la construcción de este proceso necesita del trabajo de todos y de cada uno de los colombianos. Todos le hemos apostado al futuro y con esa percepción debemos actuar. A cada quien corresponde una tarea específica y una responsabilidad en este recorrido. Este es el momento de cambiar nuestras costumbres, de mirar hacia el futuro con la seguridad de que lo que hacemos ahora depende en buena parte el porvenir de nuestros hijos. El porvenir es la paz de Colombia. Hace pocos días recordaba unas hermosas frases escritas y encontradas en la pared de la humilde habitación de la Madre Sor Teresa de Calcuta. Bien pueden estas palabras ilustrar el empeño que todos debemos tener en la búsqueda de la paz. Abro comillas. La gente siempre va a ser irrazonable, ilógica y egoísta. Sigue amándola de todos modos. Si haces el bien, la gente te tachará de interesado. Sigue haciéndolo de todos modos. Si triunfas, ganarás amigos falsos y enemigos verdaderos. Sigue triunfando de todos modos. La buena obra que realizas hoy será olvidada mañana. Sigue realizándola de todos modos. La honestidad y la franqueza te harán vulnerable. Sigue siendo honesto y franco de todos modos. Lo que construyes durante años puede ser destruido en un día. Sigue construyendo de todos modos. La gente que te necesita puede atacarte
Si tratas de ayudar, sigue ayudándola de todos modos. Cuando le das a este mundo lo mejor de ti, lo olvidará pronto, sigue dándole lo mejor de ti de todos modos. Cierro comillas. Quiero ser claro, en la búsqueda de la paz, seguiremos de todos modos. Muchas gracias. En realidad no pretendo hacer una relación cronológica de las diferentes actividades que ha realizado el Comité Nacional de Paz. Me voy a permitir simplemente presentar un resumen de la actividad desarrollada después de haberse instalado el Consejo Nacional de Paz. Las primeras reuniones que se realizaron tuvieron una finalidad concreta, en el sentido de poder llevar a cabo una reunión en Alemania. Y quizás el primer contacto que recuerdo es un viaje que fue comentado al señor presidente electo, doctor Andrés Pastrana, que realizamos con el doctor Sabas Pretel. Posteriormente, se logró esa reunión en Alemania, que sinceramente no fue fácil. Concurrimos 40 o más personas, representantes de diferentes estamentos sociales, y allí, con delegados del Ejército de Liberación Nacional, se discutieron múltiples temas, se presentaron serios antagonismos en las propuestas, pero en realidad todas las personas que concurrimos tenían un ideal de buscar avanzar en el proceso de paz. De allí surge un comité o comisión de impulso para la Convención Nacional. Este comité ha venido trabajando en varias oportunidades, nos hemos trasladado a Itagüí y en una de ellas estuvimos en Antioquia, Montes de Antioquia, donde se plantearon aspectos básicos para el desarrollo de la Convención. Aspectos que en realidad cada día veo más complejos, pero que tomando alguna de las frases del señor presidente, pienso que hemos avanzado considerablemente en el proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Se discutió qué representantes de la sociedad iban a concurrir a esa convención. No fue ajeno el tema de la metodología para realizar la convención, la selección de diferentes temas que tenían que abordarse necesariamente en esa convención. Simultáneamente, el Comité Nacional para la Paz estuvo dialogando con los representantes del gobierno, en este caso el doctor Víctor G. Ricardo, Gonzalo de Francisco y Ernesto Borda. Allí también se presentaron aspectos que pudiéramos decir ofrecían antagonismo, como ocurre con todo proceso de paz. Pero me parece que debemos rescatar temas que se estudiaron, se discutieron, se propusieron. Uno de ellos, la humanización del conflicto armado, derecho internacional humanitario, tratando de rescatar algunos espacios y exigir a los levantados en armas también hechos de paz.
El segundo aspecto que quiero rescatar del Comité Nacional para la Paz es que en todas las reuniones que ha tenido con el Ejército de Liberación Nacional siempre ha estado asistido por un hilo conductor, y es que cualquier determinación tiene que hacerse dentro del marco de la dirección que imprime el señor presidente de la República en el proceso de paz. En este punto no fueron fáciles las discusiones con el Ejército de Liberación Nacional, porque el Ejército de Liberación Nacional siempre partió de que el interlocutor válido necesariamente era la sociedad que han denominado sociedad civil. Recuerdo alguna reunión donde se tocó este tema y se habló en qué condición iba a concurrir el gobierno a la convención. Por unanimidad, si mal no recuerdo, consideramos que tenía que ser como convencionista, que es la participación lógica como parte también de la sociedad. Esto generó algunas reacciones, se superaron con argumentos que se presentaron de diferentes partes y se llegó a la conclusión, como nos parece lógico dentro de un marco constitucional y legal, que el manejo de la paz, como enunciado en el artículo 22, derecho fundamental, tiene que estar orientado por el gobierno, quien es el que puede tomar las diferentes decisiones. ¿En qué punto estamos? Las últimas reuniones que se hicieron del comité y de la comisión de impulso, se estaba diseñando ya la metodología para la convención. Surgió posteriormente algunas circunstancias que han congelado, entre comillas, ese proceso. Algunos miembros del comité de manera individual, pero con conocimiento de todos los demás, hemos estado hablando con las personas de Itagüí, hemos estado hablando con Antonio García, con el señor defensor del pueblo, concurrimos a Venezuela y allí se trató de hacer algunas insinuaciones que desde luego tenían que ser sometidas al gobierno nacional. De otra parte, en lo que a mí respecta, por invitación que me hizo el doctor Víctor G. Ricardo, concurrí a dialogar en una mesa que se abrió con la FARC algunos temas que son supremamente sensibles porque tocan con marcos constitucionales y legales, como es el intercambio de personas privadas de la libertad. Después del despeje que se hizo, la instalación de las mesas y la prórroga en la fecha para continuar los señores voceros del gobierno, tal vez he tenido alguna conversación no trascendental con miembros de la FARC. Yo creo, señor presidente, que el Comité Nacional para la Paz ha tenido claramente una línea de conducta. Lo he observado en todos sus miembros, como los miembros de la Comisión de Impulso para la Convención, que a pesar de sus diferentes criterios ideológicos, que en ocasiones podemos o no compartir, ha existido un verdadero respeto por el proceso de paz y han actuado acorde con las directrices que ha propuesto el gobierno. Hemos discutido algunos aspectos con el doctor Víctor G. Ricardo. En ocasiones, como ocurre, pues trata uno de defender su posición, pero sin embargo siempre buscamos salidas para que el proceso de paz no tenga tropiezos. En cuanto al reglamento,
unas mínimas observaciones pude hacer. Tal vez el único punto que puede ofrecer discusión es la forma de ampliar el Consejo Nacional de Paz, si es una facultad del Consejo o si es una facultad del Comité. En estos términos muy rápidos, dejo rendido el informe que me han solicitado, señor presidente. Proseguimos con el punto 7º del orden del día. Había dos proposiciones que han hecho llegar a la mesa, una del doctor Alejo Vargas y otra del doctor Rivadeneira. Entonces permito darle la palabra al doctor Vargas. Señor presidente, señor vicepresidente, señor alto comisionado, señores ministros y colegas miembros del Consejo Nacional de Paz y señores invitados. En mi condición de rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia, he sido comisionado generosamente por varios miembros de este Consejo, de la sociedad civil, para leer y sustentar esta propuesta que se vino trabajando en varias reuniones y que tiene el espíritu de concitar el mayor nivel de consenso. Para nosotros es imprescindible que el proceso de paz en curso tenga un espaldarazo político. Y el sentido de esta propuesta es ese, darle un espaldarazo político al proceso de paz y al mismo tiempo enviarle un mensaje claro a los alzados en armas, en el sentido en que la sociedad colombiana toda y el Estado está inevitablemente comprometida en avanzar en el camino de la paz, entendiendo, como lo acaba de decir el señor presidente, que la paz implica transformaciones sociales. Pero igualmente, y es el segundo elemento importante, considerábamos que esta reunión del Consejo Nacional de Paz no podía pasar como una actividad simplemente formal. Y en ese sentido, nos parecía importante que, reconociendo, como lo hacemos todos, el mandato constitucional del señor presidente de ser el director de la política de paz, este consejo, que por mandato legal cumple la función de asesorar al señor presidente, debiera contribuir enviando este mensaje a la sociedad toda. Es en ese espíritu que hacemos la siguiente proposición y que aspiramos a que, una vez se debata, ojalá sea acogida por los miembros de este Consejo Nacional de Paz. Dice así: el Consejo Nacional de Paz, valorando positivamente el hecho que el Gobierno Nacional y la insurgencia guerrillera hayan decidido volver a iniciar un proceso de conversaciones tendiente a superar por la vía negociada el conflicto interno armado, y reiterando que los procesos de negociación con las organizaciones alzadas en armas deben garantizar la unidad nacional, aprueba, primero, su apoyo y respaldo incondicional al proceso de solución política negociada del conflicto interno armado en que están comprometidos el Gobierno Nacional y los alzados en armas, y al cual nos debemos vincular todos los colombianos y colombianas. Segundo, el respaldo a la prórroga de la zona de distensión creada para los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC, tomando en consideración la opinión de los pobladores de la zona. La zona de distensión tiene como finalidad continuar definiendo la agenda común de la negociación, pero llamando a las partes a que se precisen las condiciones de funcionamiento de la misma, de tal manera que las autoridades civiles puedan cumplir a cabalidad con sus funciones
y los derechos de los ciudadanos estén garantizados. Tercero, plantearles al Gobierno Nacional y al ELN que realicen todos los esfuerzos y analicen todas las posibilidades para que el proceso de convención nacional entre el ELN, la sociedad colombiana y con la participación del Gobierno Nacional se pueda realizar en territorio colombiano, lo cual supone el establecimiento de garantías estables para la realización de la misma. Cuarto, expresar su preocupación por las difíciles condiciones de orden social y económico que están viviendo la mayoría de los colombianos y que crean un entorno desfavorable para avanzar por el camino de la paz con justicia social. Quinto, solicitar al Gobierno Nacional que se tramite ante el Secretariado de las FARC la realización de una reunión con los miembros del Consejo Nacional de Paz en la zona de distensión para intercambiar puntos de vista sobre el desarrollo del proceso y definir más claramente la participación de este organismo en el desarrollo de estas conversaciones. Sexto, proponer la creación de mesas de trabajo permanentes para iniciar un proceso amplio de discusión de los temas de las agendas de las conversaciones, en el entendido que la agenda de la negociación no puede ser solo la erradicación de los cultivos ilícitos y posibilitar así que haya una amplia participación nacional en la precisión del tipo de reformas que son viables y posibles para superar el conflicto interno armado. Séptimo, llamar al Gobierno Nacional y a las organizaciones guerrilleras a que acuerden y definan un grupo de acompañamiento internacional, países, entidades, instituciones, personas, y les definan un papel a cumplir en el proceso de conversaciones que se está iniciando. Lo anterior, partiendo de la base del pleno respeto a la soberanía nacional y al principio de la no intervención en los asuntos internos del país. Octavo, rechazamos todos los actos atentatorios contra los miembros de la población civil no combatiente y hacemos un llamado imperativo a los actores del conflicto para que respeten las normas del derecho internacional humanitario. Noveno, solicitarle al Gobierno Nacional que apoye y le dé desarrollo pleno a la ley del Consejo Nacional de Paz, lo que implica regularizar su convocatoria, proponer la conformación de los consejos departamentales y municipales de paz y los organismos asesores previstos en dicha ley. Finalmente, quisiera decir que por informaciones que tuvimos varios miembros de este consejo, de parte del alcalde de San Vicente del Caguán, al parecer los señores de las FARC estarían interesados en tener una reunión con este Consejo Nacional de Paz. Solicito, señor presidente, entonces, que esta proposición sea puesta a consideración de los miembros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivadeneira. Doctor Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado de la Paz, señores ministros, compañeros del Consejo. Pues la propuesta que hemos estado trabajando algunas asociaciones en cuanto a las instituciones de educación superior es un poco más prospectiva que la que se ha presentado por parte de la sociedad civil y en la cual tuve el placer de acompañarlos en algunas reuniones. Yo creo que por la limitación del tiempo leer todo el documento, pues no sería lo ideal. Lo he dejado plasmado y tuve la oportunidad de entregárselo al señor presidente. También antes de entrar a hablar un poquito sobre la posición, quisiera pedirle disculpas al señor presidente. Del día que estaban sancionando la ley de jueces de paz, fui irreverente cuando le solicitaba que citara al Consejo Nacional de Paz. Veo con gran alegría, y como se lo manifesté hace unos momentos, que estamos hoy reunidos. Pues nosotros estamos viendo que
que la construcción de esta paz que nosotros tanto necesitamos debe hacerse no solo como lo han pensado algunas personas, muchos colombianos, en la que es el cese del conflicto armado. La mayoría de los ciudadanos colombianos actualmente han confundido el proceso de paz con el cese del conflicto armado. Precisamente esta confusión es la que me ha permitido presentar la paz como un ámbito a construir y a una dimensión a la que hay que llegar. El cese del conflicto es uno de los aspectos que conforman nuestro ámbito de paz, pero no es el todo. Me remito a lo interesante que fue el haber asistido al seminario internacional La Libertad Personal y Colectiva en Colombia, Reflexiones para una Construcción, en el que oímos a los conferencistas refiriéndose a cómo hoy en día viven, como en el caso de Guatemala, asediados y castigados por la delincuencia común, conformada esta por los antiguos líderes guerrilleros y también, y en mayor parte, por los militares de alto rango que no sabían más que hacer la guerra. Lo anterior, como consecuencia de no haber pensado en estrategias anteriores al cese del fuego, que permitieron lograr una verdadera reinserción a la sociedad de la paz, situación que no se presentó y que no les permitió ni siquiera conseguir un trabajo con el cual obtener el sustento diario. Eso, pues en nuestra posición de académicos, la verdad, hemos querido trabajar prospectivamente, diciendo que no solo debemos apoyar todas las soluciones que se plantean al cese de conflicto armado, sino que nos tengan en cuenta para trabajar por medio de mesas de trabajo los que estamos integrando este Consejo Nacional de Paz. En el caso de lo que es los académicos, los que trabajamos con las instituciones de educación superior, como alguna vez también le tocó a la doctora María Emma en la parte del Ministerio de Educación, ver que nuestra cultura de paz puede nacer por nuestros estudiantes. Y para terminar me permito leer este párrafo. Este ámbito debemos construirlo el campesino, los paramilitares, el profesional, el guerrillero, el ama de casa, los estudiantes, los docentes, los de la ciudad, los del campo, en fin, todos. Desde nuestra posición de académicos, es tarea primordial apoyarla, ya que en estos momentos para su construcción contamos con el ejército más grande que jamás en su historia haya tenido Colombia, los estudiantes, que están en la búsqueda del arma más efectiva para combatir, como es el poder del saber, que se lo provee el conocimiento y que les permite la confrontación no de la fuerza, sino de la razón y de las ideas. De la misma manera, tenemos que pensar que para lograr la paz debemos proponernos como reto el ingeniarse los medios para ir desmontando gradualmente la industria de la violencia, no escatimando esfuerzos para apoyar cualquier programa o acto de paz que nos propongan, con tal de llegar a pronunciar al mundo entero que Bolívar fue el hombre de la guerra, Santander el hombre de las leyes, Caldas el hombre de la ciencia y Colombia es el pueblo de la paz. Gracias. Señor defensor del pueblo, una proposición. Señor presidente, señor vicepresidente, señores ministros, señor procurador, miembros del Consejo Nacional de Paz, doctora María Emma, vocera frente a las FARC. Son unas breves reflexiones, tomar 4 o 5 minutos, de lo que consideramos en la Defensoría del Pueblo está sucediendo y debe transcurrir con el proceso de paz, del cual sobra decirle, señor presidente, somos amigos y respaldamos toda acción del presidente de la República en esta materia. Hay unos temas que pues, no se van a tratar el día de hoy porque pues, tal vez no son del resorte del Consejo en sí mismo, tales como la situación del desplazamiento forzado, que recibió una nota de parte de Palacio en que el señor ministro del Interior muy seguramente estudiará la posibilidad de convocar al Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada por la Violencia, y el tema de algunas
los problemas que se han planteado en los 5 municipios del despeje, que pues se los plantearé al alto comisionado en reunión que tendremos en los próximos días. El defensor del pueblo destaca como hecho positivo la convocatoria de esta sesión, con la cual se reanuda la participación de la sociedad en el diseño de una política integral de paz. Desde hace varios años se viene hablando de la necesidad de encontrar una salida política al conflicto armado interno, en especial con aquellos grupos que, por acciones excluyentes del pasado, optaron por abrirse paso en la vida política nacional mediante el uso de las armas. Con la elección del actual gobierno nacional, se inició el acercamiento con las FARC y algunas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, con el fin de avanzar hacia la conformación de una agenda de discusión política que configure un proceso de reconciliación nacional. Independientemente de los avances y dificultades que la búsqueda de la paz tiene en Colombia, es deber de la Defensoría del Pueblo en desarrollo de las funciones constitucionales y legales que le exigen un comportamiento humanitario e imparcial, hacer las siguientes consideraciones sobre la situación actual del proceso, incluidos los elementos conexos con él. Situación general del país y el proceso de paz. Colombia vive un periodo marcado por la violencia, la crisis económica, la inestabilidad política y la degradación de los derechos humanos y las condiciones de bienestar de los colombianos. Para avanzar en un proceso de paz, el Gobierno Nacional ha tratado de construir un acuerdo de unidad nacional que vincule a los grupos políticos y a los principales actores sociales en torno a una estrategia de paz. Con las dificultades propias de una iniciativa de tal naturaleza, no ha sido posible alcanzar hasta ahora tan importante acuerdo, lo que favorece a quienes piden mano dura frente a quienes preferimos la salida negociada. Las convocatorias internacionales para encontrar en países amigos un apoyo al proceso de paz pasan en este momento por niveles de expectativa en unos casos, por apertura de muchos países en otros, de análisis, de incomprensiones y de distanciamiento en otros, como el aplazamiento de la reunión con el presidente Chávez, o las movilizaciones militares en la frontera con Perú y Ecuador, o las recomendaciones negativas de la Fundación Heritage en los Estados Unidos. El país requiere el diseño y aplicación de una política integral de paz de Estado, que signifique no solo la búsqueda de la reconciliación entre los actores armados, sino la puesta en marcha de un conjunto de transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, que desaten nuevas formas de sentidos de pertenencias de los colombianos a un país más equitativo, solidario, integrado y fraterno, donde la justicia social y la economía democrática sean un aporte a la nueva Colombia. Proceso con las FARC. Desde el instante mismo en que el Gobierno Nacional anunció la iniciación de un proceso de paz con las FARC, Colombia ha pasado velozmente de la euforia al escepticismo hasta llegar hoy a una pragmática expectativa. Llevar conversaciones en medio del conflicto armado tiene de positivo que la intención estratégica de llegar a un acuerdo permanece vigente, mientras los enfrentamientos armados, desafortunadamente, se agudizan en unas zonas del país o aparecen en otras. Pero tiene la dificultad que no surgen en el horizonte inmediato hechos o situaciones que expresen en forma fehaciente que los caminos de paz se llenen de escalones favorables y rutas de tranquilidad. Esta cultura de la negociación en medio del conflicto está por construirse en el avance mismo del proceso y de las posibilidades de negociación. Hoy es necesario mantener el camino de las conversaciones a pesar de la permanente degradación del conflicto, con el consabido saldo trágico de compatriotas muertos, desplazados, secuestrados y la muerte en cautiverio de 3 ciudadanos norteamericanos que sembró aún más de dudas el camino de la paz en Colombia, no solo con las FARC, sino con las demás organizaciones guerrilleras. Lo que debe quedar en claro en sentir de la Defensoría del Pueblo es que si se mantienen las conversaciones, es posible tener menos compatriotas muertos, secuestrados y desplazados, más tranquilidad y mayores posibilidades humanitarias como acuerdos humanitarios de vigencia inmediata que permitan el respeto al DIH. Una de esas posibilidades es que las FARC y el Gobierno Nacional puedan llegar a acuerdos que permitan que cuando se presenten circunstancias específicas como la retención de nacionales o extranjeros o miembros de la fuerza pública o las detenciones de dirigentes guerrilleros, se puedan tomar acciones humanitarias antes de cualquier procedimiento unilateral de cada uno de los actores del conflicto,
Es esta una propuesta política que depende de las iniciativas del gobierno, al igual que la posibilidad del llamado canje. Superadas las expectativas de lo jurídico, es la decisión política del gobierno y las FARC que debe diseñar las políticas de su realización. Igual acontece con el tema de la prórroga de la zona de distensión. Proceso con el ELN. Es evidente que el gobierno nacional no le ha dado el mismo tratamiento a los acercamientos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, lo cual ha creado dudas sobre la integridad y la unidad del proceso. Las conversaciones adelantadas por iniciativa de la sociedad y el ELN, que forman parte de las deliberaciones y propuestas de este Consejo Nacional de Paz, entraron en el congelador durante un tiempo que parece llegar a su fin y abre paso a la necesidad de nuevas propuestas y la creación de espacios que mantengan los acercamientos y los diálogos ya iniciados. Es cada vez más evidente la necesidad de crear una zona de seguridad en el país con plenas garantías para las autoridades civiles y judiciales locales para celebrar la Convención Nacional con participación directa del Gobierno Nacional, territorio que se puede ubicar en alguna zona de Santander, del norte de Santander o de Antioquia, si es imposible hacerlo en el sur de Bolívar como fue solicitado por el ELN. Quizás un primer paso de la Convención o como consecuencia de la misma debe ser la realización de un convenio inicial con el Gobierno Nacional para el respeto del DIH en Colombia, lo que supone un avance real en el camino de la reconciliación, bien sea por la vía explorada de la comisión de encuesta o bien sea bajo una nueva modalidad que deje por fuera de las hostilidades a la población civil y las prácticas prohibidas por el DIH. Canje. Desde las perspectivas de las FARC, el tema del canje de soldados y guerrilleros sigue siendo un asunto fundamental, pero paralelo en el proceso de paz. Las FARC y el Gobierno Nacional crearon una mesa de canje en la que se deben adelantar las conversaciones, en las cuales, reconoce la Defensoría del Pueblo, existen temas de exclusivo conocimiento de las partes. Valga la oportunidad para invitar a los miembros del Consejo Nacional de Paz y a las distintas fuerzas del país a ver en este proceso una exploración en la tradición nacional e incluso en los procesos de paz en otras partes del mundo. En esa óptica, las iniciativas gubernamentales deben ser respaldadas en búsqueda de liberar a quienes se encuentran retenidos por la guerrilla como prueba de un avance humanitario en Colombia. Es posición de la Defensoría del Pueblo que la decisión, que es política más que jurídica, la debe asumir integralmente el jefe del Estado. La Defensoría del Pueblo, al respecto, apoya cualquier decisión que adopte el Ejecutivo, respeta su autonomía frente al manejo de la paz y del tema del canje, ratifica su imparcialidad y apoya todas las acciones que busquen una salida pacífica al conflicto armado interno y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Paramilitarismo. El tema paramilitar se ha convertido en punto central de los informes internacionales y nacionales sobre la grave situación de violación de los derechos humanos en Colombia. Es cada vez más imperioso diseñar una política integral de acción estatal para enfrentar ese fenómeno, entendiendo que ningún camino de solución está vetado y que le corresponde al Ejecutivo Nacional asumir el liderazgo contra ese flagelo y a favor del monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado. Una política integral de paz siempre estará incompleta si no involucra a todos los actores del conflicto armado. Condiciones generales que fortalecen o dificultan los avances del proceso de paz en el país. La negociación directa del Gobierno Nacional con los grupos alzados en armas y la creación de ambientes favorables para dar sostenibilidad a los acuerdos de paz son los dos grandes elementos que configuran un proceso de paz. Cree el Defensor del Pueblo que su papel principal se encuentra en este segundo elemento, lo cual no le impide, en su condición de ciudadano, sugerir acciones propositivas para que el Gobierno Nacional las considere como caminos viables o posibles en su estrategia de negociación con los grupos alzados en armas. Tres hechos motivan las apreciaciones en la creación de caminos positivos y estimulantes al proceso de paz. La existencia del Consejo Nacional de Paz con el liderazgo del señor Presidente de la República. La adopción de un Plan Nacional de Desarrollo que consulte las necesidades estructurales del proceso de paz y la convocatoria y organización de una Asamblea Nacional Constituyente que con todos los insumos de las mesas de diálogo, negociación y convención nacional desemboque en un nuevo contrato social.
Consejo Nacional de Paz. La existencia del Consejo Nacional de Paz ha otorgado al proceso un espacio plural, tanto en lo social como en las formas de organización del país, que permite desde esa instancia la posibilidad de poner en marcha actividades y compromisos para fortalecer los ambientes en que se deben construir los acuerdos de paz a que se llegue con los grupos alzados en armas. Por su naturaleza, el Consejo concita la voluntad de paz de los colombianos. Que su función sea la de servir de asesor del señor Presidente de la República es la garantía de que la iniciativa del Ejecutivo no sea interferida y a la vez sea espacio de diversificación y articulación de actividades de múltiples instituciones, organizaciones o entidades que están llamadas a formar parte del proceso de paz, tanto en la creación de los ambientes favorables como en el apoyo directo a las iniciativas de negociación del Gobierno Nacional. No es ni puede ser el Consejo Nacional de Paz un espacio para el simple intercambio de informes o conciliábulos sobre las actuaciones de unos u otros de los actores del conflicto armado interno. Desde sus inicios está reconocido que el Consejo cumple un papel importante en los acercamientos, la formulación de iniciativas y la búsqueda de caminos para ayudar a allanar los obstáculos que surgen en un país donde el conflicto ha campeado por más de 40 años. Plan Nacional de Desarrollo. A partir de cualquiera de las metodologías de negociación de conflictos, la salida política del conflicto armado interno de Colombia exige adelantar actividades en un doble camino. Las acciones dirigidas a debilitar la cultura de la violencia y aprovechar el proceso de paz como un espacio de recomposición del tejido social y político del país, y las acciones dirigidas a crear las condiciones sociales y políticas en las cuales los acuerdos de paz con los grupos alzados en armas se puedan potencializar en forma amplia y prolongada. El Gobierno Nacional, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, presentó al Congreso de la República el proyecto de ley que contiene el Plan Nacional de Desarrollo con el fin de encauzar y delimitar las sendas del desarrollo nacional para los próximos años. No aspira el Gobierno que la aprobación del plan sea la definición de una simple política para el periodo constitucional del actual Presidente de la República. Por el contrario, aspira que su aplicación dé consistencia en el largo plazo a las transformaciones de las instituciones políticas y económicas que han impedido el desarrollo nacional equitativo para todos. Esta aspiración, además de ser legítima, obliga a examinar el Plan Nacional de Desarrollo íntimamente articulado a la construcción de la paz estructural y de asiento permanente en el país. Por tal razón de análisis, es un deber del defensor del pueblo alertar sobre algunas de las formulaciones del plan que, antes que construir los espacios de inclusión y reconciliación de los colombianos, pueden convertirse en los nuevos escenarios de una acción excluyente e insatisfactoria para muchos de nuestros ciudadanos. Escenario general del plan. Ya para terminar prácticamente, señor presidente. En el mundo y en el país se han ido asentando un nuevo modelo de desarrollo entre la sociedad y el Estado que se configura en cada país de acuerdo con las necesidades y posibilidades históricas. En ese orden, en unos países tiene mayor peso el compromiso y las responsabilidades estatales y en otros la sociedad. Lo que la Defensoría del Pueblo ve con preocupación es que en Colombia, donde la deuda del Estado con la sociedad es amplia y alta, se pretenda que el plan adopte para el país la senda de reducir los compromisos y las responsabilidades estatales en busca de una mayor acción de la sociedad, la que es valorada por su eficacia para posicionarse en el mercado de la competitividad. La ausencia de políticas sociales favorables que reduzcan las desigualdades y permitan accesos rápidos y equitativos a los servicios sociales fundamentales al desarrollo con rostro humano no puede ser compensada con la adopción de un modelo social de escasa participación estatal, donde se renuncia a los logros de las reformas iniciadas en las políticas sociales y se deja el avance de la estabilidad a la inercia de la productividad y la eficiencia. Parece que de manejarse así dicha tendencia, se estaría construyendo el nuevo escenario de las exclusiones. Si el anterior fue el de la política por la excesiva centralización del poder en manos de nuestros partidos políticos, en el futuro sería el acceso a los recursos y la satisfacción de los derechos, en el cual actuarían los ciudadanos según sus condiciones y posibilidades,
lo que otorgaría amplia capacidad y satisfacción a quienes tienen mejores condiciones y mayores recursos económicos y excluiría a las mayorías quienes tienen menos. Asamblea Nacional Constituyente. Los distintos caminos que recorre el país con los actores del conflicto político armado en procura de avanzar en el proceso de paz indican que deben ser ampliados. Las mesas de diálogo y de negociación, así como la Convención Nacional y las otras formas de acción de concertación política, deben conducir al puerto señalado por una Asamblea Nacional Constituyente. Es evidente que una de las causas aducidas por quienes confrontan por la vía armada al Estado es la carencia de espacios políticos en una democracia excluyente. Ampliar la democracia y construir un nuevo contrato social que genere profundas transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas es un imperativo necesario en un país marcado por la reconciliación y la tolerancia. Hacer posible ese sueño colectivo es el reto que debe asumir hoy el Consejo Nacional de Paz y para ello debemos convocar a toda Colombia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, señor defensor, por favor, sí, el señor secretario, para dejar constancia entonces en el acta de las palabras del señor defensor. Entonces, por ahora la proposición que hay sobre la mesa, sí, el doctor Sabas. Inicio con un cordial saludo al señor presidente, al señor vicepresidente, al alto comisionado y a los miembros de este consejo. Quiero decirle, señor presidente, que la propuesta que ha presentado el doctor Alejo Vargas fue discutida ampliamente por un grupo representativo de este consejo que integra la llamada, como dice el señor procurador, sociedad civil. No obstante eso, quisiéramos, al apoyar con decisión la propuesta para que sea acogida por el Consejo, hacerle 2 o 3 pequeñas observaciones que estoy seguro nuestros compañeros las van a acoger. Si tenemos a la mano el documento, en el artículo 2, entendemos que el respaldo a la prórroga de la zona de distensión es a la prórroga que ya se acordó, es decir, a la actual. Sí, porque no podemos hacia adelante hacer una propuesta indefinida sobre zonas de distensión, porque eso le corresponde obviamente al gobierno colombiano decidir sobre el particular. Entonces el artículo quedaría el respaldo a la prórroga que se acordó de la zona de distensión creada para los diálogos entre el gobierno nacional y la FARC, tomando en consideración la opinión de los pobladores de la zona. En el parágrafo o en el párrafo que sigue, donde termina diciendo de tal manera que las autoridades civiles puedan cumplir a cabalidad con sus funciones y los derechos de los ciudadanos están garantizados, incluyendo el respeto de la propiedad privada en dicha zona. Sabemos los desmanes que se están presentando en esa materia y creo que es conveniente que el Consejo llame la atención a la guerrilla sobre el particular. La otra sugerencia tiene que ver con el artículo 6, donde se dice que proponer la creación de mesas de trabajo permanentes. Yo diría mesas de trabajo para iniciar un proceso de amplia discusión, porque ojalá no sean tan permanentes para que lleguemos a la paz algún día. Y en el artículo 8, terminar diciendo, donde si hacemos un llamado imperativo a los actores del conflicto para que respeten las normas del derecho internacional humanitario y como un gesto sincero de paz de los grupos al margen de la ley, devuelvan a las personas secuestradas. Nos parece que es un tema que la opinión pública está esperando con mucho anhelo que se pronuncie este Consejo. Esas serían las 3 pequeñas observaciones que haríamos al documento presentado a nombre de la sociedad civil a este Consejo, señor presidente, y le brindamos todo nuestro respaldo para que sea aprobado a nombre de los gremios que aquí estamos representados. Muchas gracias, señor Angarita. Gracias, señor presidente.
Es que precisamente quiero referirme al documento en el numeral sexto, que dice proponer la creación de mesas de trabajo permanentes para iniciar un proceso amplio de discusión de los temas de las agendas de conversaciones. Es que el 8 de mayo del año pasado se aprobó el reglamento de este Consejo Nacional y está previsto en sus artículos 17 y 18 estas comisiones de trabajo y estos cuerpos consultivos. Dice artículo 17, comisiones de trabajo. El Consejo Nacional de Paz y el Comité Nacional de Paz podrán conformar con el número de sus miembros que consideren pertinente las comisiones de trabajo que consideren convenientes para el estudio y formulación de recomendaciones técnicas sobre materias específicas propias de sus funciones. Una vez conformadas las comisiones, sus integrantes acordarán la metodología, oportunidad y número de sesiones a realizar para el adecuado cumplimiento de sus funciones que les sean encomendadas. Cada comisión designará un coordinador y un secretario, los cuales podrán ser reemplazados cuando así lo estimen conveniente sus integrantes. Y el artículo 18, señor presidente, dice cuerpos consultivos, con el fin de realizar labores de asesoría sobre temas específicos relacionados con sus funciones. El Consejo Nacional de Paz podrá conformar un cuerpo consultivo integrado por representantes de las universidades y centros de investigación del país, personas naturales o jurídicas de reconocida solvencia académica o instituciones o entidades internacionales que considere convenientes, determinando su integración y funciones. Estos cuerpos consultivos también apoyarán la labor del Comité Nacional de Paz y de las comisiones de trabajo cuando así se requieran. Dadas las circunstancias, señor presidente, señores miembros del Consejo Nacional de Paz, que esto ya está previsto en el reglamento para que esta parte se suprima de la proposición respaldando el resto de la misma. Desde luego que en este reglamento se establece con la mayor claridad en su artículo primero que este Consejo Nacional de Paz es un organismo asesor y consultivo, es decir, que no tiene por qué tener ninguna prevención de reunirse este comité. El señor presidente ordena, manda, dirige y encausa las políticas de paz, pero nosotros podemos, desde luego, hacer organismo asesor y consultivo. Por eso me parece muy bien traído en la proposición, que es materia de discusión, que se tenga en cuenta que el mismo Consejo, en una forma autónoma, el mismo Consejo puede prorrogar el número de sus miembros, desde luego siguiendo unos mecanismos, unos procedimientos previstos allí, pero sí me parece que se podría estudiar la posibilidad de ese encuentro que proponen acá de los jefes de la subversión con el Consejo Nacional de Paz. Yo tengo, señor presidente, también una proposición que traje, pero si no pasa como proposición, la quiero dejar de todas maneras como una constancia. Y me voy a permitir darle rápidamente lectura. Es una cosa muy concreta, señor presidente. Dice, constancia o proposición para que sea sometida a consideración. Me permito dejar como proposición o constancia las siguientes consideraciones. Primero, creo que la gran mayoría del país tiene cabal conciencia que dialogar en medio de la guerra es una etapa que se encuentra agotada. Este recurso, además de frágil, puede provocar una escalada de violencia militar que, lejos de favorecer el desarrollo de conversaciones creativas y transparentes, puede generar un clima de intolerancia y de graves perturbaciones del proceso de paz que al parecer está en sus comienzos.
Segundo, en estas condiciones se impone una declaración de armisticio temporal, cuya fecha se debe convenir por los actores en conflicto. Es la única actual manera de concretar una real voluntad de paz. Tercero, el primer paso de esta nueva etapa debe dirigirse a discutir una agenda precisa de temas que deben abordarse como primera instancia y sin dilaciones. El señor Presidente de la República ya hizo mención a la agenda que se viene discutiendo. Cuarto, se debe propiciar como alternativa estratégica para la consecución de la paz la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente amplia, democrática, representativa y sin ninguna exclusión. Y quinto, si el precio de la paz y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es la revocatoria del Congreso de la República, estoy seguro que la gran mayoría de los congresistas estamos dispuestos a autorrevocarnos. Muchas gracias, senador. Simplemente una observación. Al parecer, el reglamento que hace usted mención, senador, se aprobó efectivamente en la pasada comisión al referéndum de algunos aspectos que iban a ser estudiados por la Procuraduría. El señor Procurador ha dicho que llevará entonces esas observaciones al próximo Comité Ejecutivo para que sean discutidas, para que surta ya el trámite de su aprobación el reglamento de la... Y pondremos entonces a consideración la constancia. El señor representante de los indígenas nos había pedido también la palabra. Un momentico, si le pone el micrófono, por favor, le llevan. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. De todas maneras, pues, en primera medida, pues quiero agradecer la invitación al movimiento indígena. Y en segundo, pues, quiero compartir algunas reflexiones con todas las personas participantes, teniendo en cuenta un poco el documento presentado por el doctor Alejo, un documento donde el miembro de los indígenas participó, también la anotación que hizo el defensor del pueblo. Quiero pues que estamos hablando sobre el proceso de paz, estamos hablando sobre todos los factores que realmente están generando violencia. Como es de conocimiento de todo el país, realmente la violencia se están dándose dentro de los territorios indígenas. Allá dentro de los territorios indígenas llegan todos los actores armados. Como parte afectado de los miembros de los pueblos indígenas, quiero anotar un punto más de lo que presentó esta comisión. Es que sería importante que el presidente de la República o su gabinete de gobierno nacional trataran pues como evitar realmente generar nuevos factores de violencia, de lo que ya es muy conocido. Y para nosotros un nuevo factor de violencia también son realmente los planes de inversiones o megaproyectos que se proyectan muchas veces en estos territorios donde están ubicados los pueblos indígenas. Y quisiéramos de manera muy respetuosa que realmente tuvieran mucho cuidado y muchas incumplimientos de las normas vigentes que tienen que ver con todos los requisitos de cumplimiento técnico como concepto jurídico, porque los planes de inversiones deben contribuir a generar el bienestar social
a incrementar la calidad de vida, garantizar el respeto de los derechos de cada uno de los sectores de los ciudadanos del país. Y en ese orden de ideas, pues no queremos que sucedan inversiones o proyecciones de megaproyectos que afecte o ponga en peligro la vida de los pueblos indígenas o de cualquier ciudadano en particular aquí en el país. No queremos repetir que se sigan ocurriendo los casos que ha ocurrido en el caso de los UBA con los 3 asesores internacionales solidarios con el pueblos indígenas. Tampoco queremos que sucedan más casos como lo que está pasando en Urrá a través de la hidroeléctrica. Quisiera que tanto las entidades competentes de hacer la vigilancia, el cumplimiento de la ley y la no violación de los derechos de cualquier ciudadano colombiano, y también los interesados en las inversiones, por favor, sométanse a cumplimiento de las normas vigentes aquí en Colombia, como son las consultas, como son los estudios técnicos ambientales, todas esas cosas, porque dentro de la confusión de esto están intrometiéndose actores armados que están realmente poniendo en peligro la vida de personas buenas, no solamente el caso de los que ocurrió, sino yo sé que han puesto la vida en peligro de toda la gente de buenas fe y de buenas intenciones para que realmente se constituya la paz en Colombia dentro de la diversidad de opiniones, dentro de la diversidad de derechos que cada ciudadano que tiene aquí en el país, que son normas vigentes. En ese sentido, también quisiera que los organismos encargados de establecer los contactos con los actores armados, por favor, que no intervenga en los asuntos internos de los pueblos indígenas, ni tampoco ponga en riesgo el peligro de la vida de la gente buenas, colombianas o extranjeras, que están al servicio de estos pueblos que están allá marginados y que realmente están es por defender la vida. Entonces sería que realmente cualquier megaproyecto o cualquier plan de inversión, por favor, se dé cumplimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Hernando Torres. Gracias, señor presidente. Yo quiero expresar mi identidad con el documento que se pone a consideración del Consejo para ser aprobado. Pero quisiera expresarle, señor presidente, mi inquietud respecto de la redacción que contiene el numeral segundo. Porque si bien puede ser entendido que lo que yo propongo pueda ser de forma, me parece que como está el articulado puede tener demasiado fondo. El Consejo aprueba, segundo, el respaldo a la prórroga que se acordó de la zona de distensión. Yo propongo que deba decir que se aprueba el respaldo a la prórroga que el Gobierno Nacional concedió de la zona de distensión. En el punto 2, yo creo que el punto 2 también tengo algunas observaciones, especialmente en lo que habla de la zona de distensión, presidente. Allí dice que la zona de distensión tiene como finalidad continuar definiendo. Me parece que ese continuar definiendo es demasiado en el tiempo, es prolongado, no hay como una definición. Me permitiría sugerir, tiene como finalidad definir la agenda común, que es el objetivo fundamental para lo cual se hizo la zona de distensión.
Y en el primer punto, en el respaldo a la prórroga, como usted lo indica en el decreto, no sé si sería conveniente colocar la fecha del 7 de mayo para hacer más explícita el respaldo a esa prórroga que vence el 7 de mayo, que concedió el Gobierno Nacional hasta el 7 de mayo. Me parece que esas dos observaciones. Me parece, presidente, también que es importante hablar en estos 9 puntos, agregarle otro, que es lo que tiene que ver con la mesa paralela en la cual ha tomado parte de manera muy activa el Congreso de la República. Parece que es importante hacer allí un llamamiento al Congreso en el sentido de estudiar y debatir de manera muy amplia las distintas opciones que se han presentado en lo que puede ser una ley de intercambio de prisioneros por soldados y policías retenidos. Me parece que este es un punto fundamental y las personas que hemos tenido la oportunidad de dialogar de manera muy amplia y franca con el secretariado de las FARC, me parece que es un punto que el Consejo Nacional no puede, desde ningún punto de vista, dejar escapar de esta muy acertada declaración que ojalá se apruebe en estos términos, que ha contado con la activa participación de aquellos miembros que no representan entidades del Estado, podríamos decir, y que ha sido un análisis bastante juicioso en este sentido. Entonces, agregar, en términos muy generales, presidente, un llamamiento al Congreso para estudiar las distintas soluciones. El señor Procurador ha planteado una, el señor Defensor del Pueblo otra, algunos congresistas hemos planteado otras opciones que se podrían llevar a esa reunión del próximo 26 de abril cuando está convocada, y ojalá de allí pues salga una solución rápida a este impasse que ha surgido para lograr la pronta liberación de estos soldados y policías retenidos. Y me parece también, vale la pena resaltar la posibilidad que nace hoy, que se abre hoy, de que distintos estamentos de la sociedad participen activamente. Usted mismo lo ha dicho, presidente, la paz es de todos los colombianos, y entre más participemos y entre más tengamos la posibilidad de aportar ideas, consensos, propuestas, pues va a ser de pronto un camino menos difícil lograr la reconciliación. Entonces, me parece que este escenario, lo he dicho además también de manera pública, es un escenario donde hay, yo diría que la inmensa mayoría de los estamentos de la sociedad colombiana aquí representados, y que ojalá, presidente, esta sea la primera y se regularice, como lo dice el último punto de esta declaración subconvocatoria, para entre todos ayudar a construir ese sendero de paz y de justicia social con la que cada uno de nosotros sueña. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, en serio. Representante Cabrera. Sí, presidente, muchas gracias. Yo quiero plantear una inquietud que es importante. Yo creo que la zona de distensión es un germen de paz muy importante. Ha costado muchísimos sacrificios y no creo que en un documento de estos debamos ser nosotros los que ponemos la fecha de finalización de esa zona de despeje. Yo pienso que deberíamos ser menos mezquinos, deberíamos ser más generosos, y como Consejo Nacional de Paz dejar abierta la posibilidad de que ese espacio de experimentación de paz
se mantenga como un gesto de apoyo a la decisión que el gobierno en su momento quiera tomar. Yo personalmente pienso que perder esa zona de distensión sería muy costoso, porque ya sabemos la primera vez cuando en el 9 de diciembre del 90, cuando se hizo el ataque a Casa Verde, la FARC exigió para continuar las conversaciones de paz el despeje de Casa Verde. Como no se hicieron conversaciones posteriormente, pidió el despeje en el año 95, el despeje de toda la Uribe, y tampoco funcionó. Posteriormente llegamos a 5 municipios. Yo creo que si seguimos en este mecanismo de ser mezquinos con el territorio donde se va a hacer la paz, pues cada vez va a ser necesario hacer mayores concesiones, y por eso yo propongo que el punto 2 se mantenga el respaldo incondicional al proceso de solución, a la prórroga de la zona de distensión, sin fijar una fecha límite y dejándola a consideración del gobierno. Gracias. Consideramos que el documento recoge, en términos generales, el sentir del Consejo Nacional de Paz, no solamente los representantes de la sociedad civil, sino de quienes representamos las entidades territoriales y vivimos más de cerca el conflicto que afronta el país. Consideramos de que el documento en sus 9 puntos está bien concebido. No consideramos procedente incluir el punto que insinuaba el honorable senador Moreno Rojas. Es procedente las observaciones que él hacía al punto 2, y creemos que las observaciones hechas por el senador Angarita en relación con el punto 6 no son válidas. Debe mantenerse el principio de convocatoria de las mesas de trabajo, por cuanto éstas no contradicen en nada el espíritu de los artículos que él mencionó del reglamento interno. Además, yo considero, por otra parte, señor presidente, que hay suficiente ilustración y que debemos de proceder a aprobar el documento que ha presentado la sociedad civil. Muy bien, si lo considera, entonces, sí, bueno, señor ministro de la Defensa, ya para cerrar, entonces, declarar la suficiente. No, simplemente un comentario procedimental. Todo el documento está dirigido a presentar unas propuestas, unas recomendaciones al gobierno nacional, y se habla de respaldar unas cosas, plantear otras, expresar su preocupación por otras, solicitar al gobierno nacional, proponer. Aquí en este consejo hay varios miembros del gobierno nacional, empezando por el presidente, el alto comisionado, varios de los ministros. Entonces, de alguna manera, pues para nosotros es muy complicado pedirnos cosas a nosotros mismos. Yo quería decir esto porque me parece que en un momento dado, pues más que todo se trata de una propuesta de los miembros de la sociedad civil y de los distintos organismos distintos al gobierno, los que están interviniendo en esto, y están dirigidas estas sugerencias, estas propuestas al gobierno mismo, que obviamente es el destinatario de muchas de estas recomendaciones. Hago la observación porque me parece que de esa manera pues tengo obviamente la preocupación de que el gobierno no debe aprobar cosas dirigidas a sí mismo. Lo segundo es que no sé hasta qué punto se trate de aprobar. Yo tengo algunas dudas sobre el carácter de asesor y de consultor de este consejo, si eso implica que puede tomar decisiones o actos o simples recomendaciones, formular propuestas, que es lo que dice la ley. Parece que es más una formulación de propuestas, ¿no? Dirigidas a la opinión o dirigidas al gobierno mismo, que tiene la responsabilidad más directa pues del proceso de paz. Hago esas dos observaciones no para
crear una discusión, pero sí como para tratar de hacer una precisión sobre cuáles son las facultades que el Consejo tiene y cuál sería el papel de los miembros del gobierno frente a unas propuestas que podría ser redundante, que estuviéramos aprobando cosas para nosotros mismos. Ministro del Interior. Sí, gracias, señor presidente. Me parece que el documento que ha presentado la sociedad civil está rico en iniciativas y todas ellas son bienvenidas, pero suscribo la misma preocupación que ha planteado el señor ministro de la Defensa Nacional. Pero quisiera inclusive avanzar en dos temas adicionales que tienen que ver con los puntos 5, 6 y 7 en particular. En la medida en que hay una dinámica en los diálogos que se están llevando a cabo con los voceros de las FARC, sería importante que, como quiera que se va a regularizar la reunión del Consejo Nacional de Paz, estuviésemos atentos a los desarrollos para que estos no sean elementos que lleguen a perturbar de cualquier manera los diálogos que se están manteniendo para llegar a la mesa de la negociación. En particular porque todos sabemos que hay percepciones por parte de la insurgencia sobre el tema del acompañamiento internacional, por ejemplo, que es un tema que de carácter meramente procedimental, que apenas se está discutiendo, que resulta muy valioso en una mesa de negociación, pero que resultaría útil tener un pronunciamiento al respecto una vez se haya explorado, se haya avanzado mucho más en ese aspecto, por ejemplo, porque de otra manera puede resultar un condicionante para el propio gobierno y para la mesa del diálogo que están agenciando los voceros para la paz del gobierno nacional. De otro lado, la creación de las mesas de trabajo de carácter permanente o mesas de trabajo a secas, como ha dicho el doctor Sabas Pretel, pueden ser un procedimiento que se defina justamente con los voceros de las FARC, pero que por ahora esté a manera de insumo en el contexto de las conversaciones, del interlocutorio que se lleva a cabo con ellos. Por lo demás, hay unos puntos allí muy valiosos que se podrían destacar a manera de recomendaciones de la sociedad civil al gobierno nacional en el contexto de las preocupaciones que ha expresado el señor ministro de la Defensa. Sí, Julio, Roberto. A ver, señor presidente, distinguidos miembros del Consejo Nacional de Paz, tenía la intención de no intervenir, pero las dos últimas observaciones obligan a una muy ligera reflexión. El Congreso de la República, por ejemplo, aprueba leyes que lo comprometen a él. El presidente de la República expide decretos ley que lo comprometen como tal, del presidente para abajo. No entendemos el por qué en el Consejo Nacional de Paz no se pueden adoptar compromisos que nos comprometen absolutamente a todos. Yo creo que la observación que se plantea sobre este particular a manera de inquietud no es pertinente. Yo creo que hay que deponer prevenciones. Yo creo que es fundamental en el desarrollo de nuestro trabajo, porque la verdad es que de este Consejo, independientemente de su carácter asesor, el conjunto de la sociedad colombiana espera mucho. Hay cifrada de todas maneras una esperanza en cuanto a que este organismo juegue el papel que tiene que jugar en un proceso de paz. Yo creo que vale la pena es, con las observaciones que se han planteado y que han sido suficientemente debatidas en esta sesión, se proceda a la aprobación, y si hay aspectos de redacción que necesariamente deban de corregirse, que se proceda en la forma que corresponde. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.
Señor presidente, señores miembros del Consejo Nacional, los próximos días tenemos en nuestro país una semana de regocijo, que es la Semana Santa. Por eso he hecho una propuesta al Consejo Nacional que dice así: el Consejo Nacional de Paz solicita a los actores del conflicto armado un cese al fuego como gesto de paz en la próxima Semana Santa e invita a los grupos subversivos a que se abstengan de realizar la llamada pesca milagrosa, donde resulta perjudicada la mayoría de la población civil. Señor presidente, honorables miembros del Consejo, todos sabemos que en estos momentos en nuestro país la población civil se abstiene de salir a visitar a sus familiares, a hacer una semana de regocijo en otros sitios fuera de su sede de trabajo. Por eso esta proposición la someto a consideración para que sea conocida por los diferentes grupos actores del conflicto armado. Bueno, sí. Entonces, de acuerdo con las observaciones entonces y por la propuesta de suficiente ilustración, se pone entonces en consideración la proposición con las observaciones que han sido hechas. Si lo aprueba entonces la comisión, entonces solicitaría a Luis Eduardo Garzón, a Sabas Pretel y al senador Hernando Torres y pulen el documento final, ¿cierto?, para, de acuerdo con las observaciones que se han hecho en la reunión, si así lo consideran. Queda en consideración entonces también la proposición del senador Angarita, que o bien queda como constancia o bien queda como proposición. Entonces, como constancia, perfecto. Entonces se aprueba como constancia, no siendo más, entonces se levanta la sesión el día de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia en la tarde de hoy. Muchas gracias.